Punto 2.3. La memoria sensorial auditiva. Al igual que ocurre con la modalidad visual, la percepción auditiva también requiere tiempo. Y este proceso se verá facilitado por la presencia de una huella breve que permite integrar la información acústica recibida por el oyente. A diferencia de lo que ocurre en la modalidad visual, percepción visual simultánea del objeto, la estimulación física, el sonido, es recibida de manera secuencial y se desvanece antes de que toda la información necesaria para desarrollar un patrón con significado llegue a nuestros oídos. Podemos darnos cuenta de ello si comparamos el acto de leer una palabra con el de escuchar esa misma palabra. En el primer caso, la palabra impresa, por ejemplo, la estimulación física, permanece, permitiéndonos visualizarla en su conjunto de manera simultánea y realizar todos los escrutinios que consideremos necesarios sobre ella. Pero si escuchamos esa misma palabra vocalizada por otra persona, recibimos cada parte de la estimulación física, por ejemplo el sonido, de manera secuencial durante un intervalo determinado, por lo que solo podemos completar el procesamiento del objeto perceptivo, en este caso la palabra, y otorgarle significado una vez que nuestro interlocutor ha terminado de pronunciarla, algo que ocurre tiempo después de que los primeros sonidos se hayan desvanecido y ya no estén físicamente disponibles para su análisis. Este continuo cambio de la información auditiva en el tiempo, junto con la dificultad para explicar cómo podríamos reconocer y dar significado al input sensorial acústico si nuestro sistema no fuese capaz de mantener los segmentos previos de información recibida hasta que sea posible integrarlos como posteriores, llevó a los científicos de los años 60 y 70 a preguntarse por la naturaleza y cualidades de los procesos y estructuras que hacían posible la integración de la información sensorial auditiva. Gran parte de esta investigación, dedicada a desentrañar lo que posteriormente Neisser, 1977, denominaría memoria ecoica, se inspiró en los trabajos de Sperling de la memoria sensorial visual. Otras investigaciones se apoyaron en fenómenos específicos de la modalidad auditiva, como el efecto sufijo o el paradigma de escucha dicótica, identificados antes de la propuesta de Sperling y que solo más tarde fueron reinterpretados como parte de la evidencia en favor de la existencia de un almacén sensorial auditivo. La profusión de trabajos dedicados a investigar las características de la memoria ecoica dio lugar a resultados discrepantes y aparentemente incongruentes sobre la duración y características del almacén sensorial auditivo. Los estudios que empleaban paradigmas como el informe parcial o el efecto sufijo apuntaban hacia un almacén sensorial con una duración del orden de segundos, aproximadamente 2 y 10 segundos. Aquellos que empleaban otras técnicas como el enmascaramiento o persistencia auditiva indicaban una duración mucho más limitada, aproximadamente 200 y 350 milisegundos. Además, la naturaleza y características, como su capacidad o el tipo de información albergada, también parecían diferir en gran medida en función del paradigma empleado. Para solucionar esta discrepancia, Cowan propuso la existencia de dos almacenes sensoriales como duraciones, propiedades de almacenamiento y funciones diferentes, como la modalidad visual. Un almacén corto de naturaleza puramente sensorial, relacionado con la persistencia de la estimulación sensorial en bruto durante un periodo muy breve de tiempo, persistencia visible o fenomenológica, y un almacén largo de naturaleza perceptiva que almacena información parcialmente analizada o procesada, pero todavía específica de modalidad y presumiblemente no categorizada de manera abstracta, persistencia informativa, aunque el nivel al que es procesada la información de este almacén es todavía objeto de debate. El término almacén sensorial auditivo se utilizará de manera general para todos los tipos de memoria sensorial auditiva, distinguiendo entre los almacenes corto y largo, añadiendo al término la palabra correspondiente. Además, persistencia sensorial auditiva aludirá al almacén sensorial corto y memoria ecoica, al almacén sensorial largo. Otros autores también se han referido a los diferentes tipos de memoria sensorial auditiva como fase 1 y fase 2, respectivamente.
Punto 2.3.1. Los almacenes sensoriales auditivos corto y largo. Evidencia experimental. Almacén sensorial corto, persistencia sensorial auditiva, enmascaramiento retroactivo, persistencia auditiva e integración temporal. 1. Enmascaramiento retroactivo. Es el procedimiento por el que se aumenta el umbral perceptivo, se dificulta la percepción de un estímulo debido a la presencia de otro estímulo cercano espacial y o temporalmente. En trabajos realizados a principios de los años 70, Massaro empleó esta técnica para inferir la existencia y características de la memoria sensorial auditiva, tanto para estímulos tonales como verbales. En sus dos primeros trabajos, 1970 y 71, pidió a los participantes que identificaran dos diferentes tonos de 20 milisegundos que se diferenciaban en su frecuencia alta o baja, iban seguidos de otro tono enmascarador con una frecuencia intermedia entre ambos. En cada ensayo, los participantes escuchaban uno de los tonos objetivo presentados al azar, seguidos por la máscara que aparecía en un intervalo variable entre 0 y 500 milisegundos. La tarea consistía en indicar, una vez finalizada la secuencia, si el tono objetivo presentado era el alto o el bajo. Los resultados de ambos trabajos indicaron que el nivel de reconocimiento correcto aumentaba según aumentaba el intervalo entre la presentación del tono y la máscara, hasta alcanzar una asíntota aproximadamente 250 milisegundos. Además, este efecto era independiente de la duración de la propia máscara y de la semejanza entre el tono y la máscara. Véase la figura que está a la derecha. Estos resultados fueron replicados por Bland y Perrot, 1978, empleando una tarea de detección junto a la de reconocimiento. Aunque el patrón general de resultados fue similar en ambas tareas, en la tarea de detección la asíntota se alcanzó mucho antes, aproximadamente 50 milisegundos. En la tarea de reconocimiento los resultados fueron los habituales, aproximadamente 250 milisegundos. La duración de los estímulos objetivos en los experimentos de enmascaramiento es tan extremadamente breve, entre 10 y 20 milisegundos, que Massaro interpretó sus resultados aludiendo a que el tiempo necesario para reconocer un estímulo auditivo era superior al tiempo durante el que se presentaba el propio estímulo. Por lo tanto, para poder realizar la tarea, debería existir un almacén auditivo temporal que retuviese la información a un nivel primitivo de representación y permitiese su análisis una vez que la estimulación no estuviese presente. La presencia de una máscara tras el estímulo objetivo sobreescribiría y reemplazaría la información de este almacén, deteriorando el rendimiento en la tarea de reconocimiento. Si la demora es lo suficientemente grande, los procesos de reconocimiento ya habrán finalizado y la máscara ya no tendrá ningún efecto negativo sobre el rendimiento, lo que se refleja en la asíntota alcanzada, aproximadamente 250-300 milisegundos. Los resultados posteriores en tareas de detección refuerzan esta interpretación al mostrar que cuando la tarea es más simple, los procesos de detección de la presencia de un estímulo requieren menos tiempo que los de reconocimiento, la asíntota de detección se alcanza mucho antes. Punto 2. Persistencia auditiva. Aunque estos estudios tienen como objetivo principal investigar la duración mínima de un fenómeno perceptivo auditivo desde el punto de vista fenomenológico, de sus resultados se puede inferir también la existencia de un almacén temporal de información auditiva. En esta línea, Efron, 1970, presentaba a los participantes dos tonos, E1 y E2, de diferentes duraciones de manera secuencial, de forma que el E1 podría acabar justo cuando empezaba el E2 y solaparse con el E2, o terminar antes de la aparición del E2, dejando un intervalo temporal de silencio entre ellos. Aquí tenéis la figura 2.7 que lo explica de manera visual. La tarea consistía en estimar si el E1 coincidía con el inicio del E2,
ambos se solapaban o bien había un desfase o un intervalo entre ellos. Resultados. Cuanto más corto era el E1, mayor era el error cometido en la estimación de la simultaneidad. Además, este error siempre aparecía en el mismo sentido. Los estímulos de duración menor a 130-180 milisegundos eran percibidos como de mayor duración y este sesgo era mayor cuanto menor era la duración del estímulo. Efron lo interpretó aludiendo a la existencia de una duración mínima de la experiencia perceptiva auditiva, con independencia de la duración física real. Es decir, aunque los estímulos tuviesen una duración real muy breve, fenomenológicamente parecía extenderse en el tiempo y ajustarse a una duración mínima, aproximadamente 150 milisegundos. Un paradigma algo diferente fue el utilizado por Plom 1964 y Penner 1977 para investigar la persistencia y decaimiento de las sensaciones auditivas. Plom ideó un paradigma en el que se presentaban dos estímulos, ruido blanco, separados por un intervalo de tiempo. Cuando el intervalo era demasiado corto, los participantes en el experimento eran incapaces de detectar el espacio entre ambos estímulos y creían haber escuchado un único sonido. Fue interpretado por los autores como debido a que el primer tono persistía durante un tiempo determinado tras su desaparición física. Sus resultados indicaron que la duración mínima necesaria del intervalo de silencio entre ambos estímulos para poder ser percibido parecía converger, aproximadamente 200 milisegundos. Al igual que los resultados de los experimentos de enmascaramiento retroactivo, estos estudios indican la existencia de un almacén o proceso temporal que permite mantener la representación sensorial durante un breve intervalo temporal una vez el estímulo ha desaparecido físicamente, lo que explica los errores a la hora de juzgar la simultaneidad de los estímulos y la incapacidad para percibir un intervalo de silencio entre dos estímulos sonoros cuando éste es demasiado corto, debido a que durante un breve periodo de tiempo el primer estímulo sonoro persiste, modificando tanto su duración percibida como la percepción de los estímulos subsiguientes. Punto 3. Integración temporal. El fenómeno sumación temporal auditiva, Swift-Loki, alude a que la intensidad percibida de un sonido aumenta conforme aumenta su duración, consiguiendo una mayor discriminación. La explicación más aceptada implica que la información auditiva puede integrarse a través del tiempo. Nuestro sistema auditivo sería capaz de integrar la información auditiva a lo largo del tiempo de manera que sea percibida como la suma de todos los diferentes instantes temporales. Esta integración temporal requiere que la información del momento temporal T0 se retenga hasta un momento posterior T1. Averiguar los límites de la integración auditiva, amplitud máxima del intervalo T0-T1, nos proporcionará una buena estimación del periodo de retención de la memoria sensorial. Las fuentes de evidencia sobre la integración temporal provienen fundamentalmente de tres tipos de estudios. Se ha observado una mejora de la detectabilidad de los estímulos auditivos según aumenta la duración de los mismos hasta un límite de entre 200 y 300 milisegundos. Sin embargo, ese aumento de intensidad deja de ser efectivo más allá de esta ventana temporal. La capacidad de discriminar entre diferentes intensidades y o frecuencias mejora con la duración de los estímulos hasta un límite de aproximadamente 200-500 milisegundos. Los estímulos objetivamente idénticos en cuanto a intensidad son percibidos con mayor volumen, intensidad subjetiva, en función de su duración hasta llegar a los 150-200 milisegundos, momento en el que el aumento de la duración del estímulo deja de tener efecto sobre el volumen percibido. Estos resultados experimentales indican que la percepción de los estímulos auditivos no es puntual, sino extensa en el tiempo, y que la información sensorial recibida puede mantenerse durante un breve periodo de tiempo para ser integrada y analizada como un único elemento, lo que podría explicar los efectos sumativos. Siguiente punto,
Almacén sensorial largo, memoria ecoica, informe parcial, efecto sufijo, escucha dicótica y detección de la peridiosidad. Punto 1. La técnica del informe parcial auditivo. Tras el trabajo de Sperling sobre la memoria sensorial visual, otros investigadores se interesarán por replicar sus resultados en otras modalidades, especialmente la auditiva, influidos también por Broadbent y su técnica de escucha dicótica, así como su propuesta de la existencia de un almacén periférico, S. Murray y colaboradores fueron los primeros en tratar de adaptar los paradigmas de informe total y parcial con estímulos auditivos. Idearon una situación experimental que denominaron el hombre de los 4 oídos. Presentaban hasta 4 mensajes distintos, emitidos cada uno desde diferentes canales en múltiples localizaciones espaciales y compuestos por diferentes letras, de 1 a 4. Aquí tenéis la figura 2.8, que se ve representada visualmente. En el primer experimento, los participantes debían intentar recordar todas las letras que pudiesen de todos y cada uno de los canales presentados sin importar el orden de la figura, similar al informe total de Sperling. Los resultados replicaron varios efectos típicos de la modalidad auditiva. El número máximo de elementos recordados, aproximadamente 8, el mejor rendimiento cuando se recuerdan todos los elementos de un canal de una sola vez, el peor recuerdo cuando el mismo número de elementos se presenta en un mayor número de canales. En su segundo experimento, tras la presentación de los 4 diferentes mensajes, una luz señalaba en un panel el mensaje que debía recordar indicando su localización espacial. Al igual que en el procedimiento de informe parcial en modalidad visual, la señal aparecía una vez que los estímulos ya no estaban presentes, un segundo tras la finalización de los mensajes. Memoria sensorial auditiva de hasta un segundo. Los resultados mostraron una ventaja en el informe parcial de hasta el 25% cuando se presentaron 4 canales y 4 letras por canal, 16 ítems, pasando de un recuerdo medio de 8 letras a aproximadamente 12. A pesar de que los resultados de Murray y su equipo indicaban que los participantes disponían de una mayor cantidad de elementos en memoria de los que podían recordar en condiciones de informe total y que estos elementos adicionales se encontraban disponibles durante al menos un segundo tras la desaparición física de los estímulos, la ausencia de una manipulación de la demora temporal y el tipo espacial categorial de señal impedían extraer conclusiones claras sobre la existencia de un registro sensorial auditivo análogo al visual. Darwin, Tubey y Crowder, 1972, trataron de resolver este problema. En una serie de 4 experimentos modificaron tanto la demora de 0 a 4 segundos como el tipo de señal, localización espacial y categoría semántica, en una tarea similar a la empleada por Murray y colaboradores. Los sujetos escuchaban 3 mensajes provenientes de 3 localizaciones espaciales diferentes, izquierda, centro y derecha, compuestos por 3 elementos cada uno, letras y números. Tenía que tratar de recordar todos los ítems posibles, condición de informe total, o recordar aquellos señalados por una clave visual, una barra luminosa, que señalaba la localización de los estímulos a recordar o su categoría, condición de informe parcial. Ese trabajo confirmó la superioridad del informe parcial sobre el total, aunque la ventaja fue muy reducida, un ítem más recordado de media respecto al informe total, que esta ventaja declinaba con la demora de la señal hasta desaparecer tras 2 segundos. Figura 2.9, que bueno, la tenemos a la derecha. Y la mejora en condiciones de informe parcial solo aparecía de manera clara con claves no semánticas, localización espacial, indicando que el contenido de la memoria sensorial auditiva parecía ser de naturaleza precategorial.
Similares conclusiones alcanzaron Treisman y Rostron en 1972 en un estudio publicado en paralelo a este. Utilizaron tonos desprovistos de contenido semántico y obtuvieron resultados comparables respecto a la duración, aproximadamente 1,6 segundos, y capacidad, en torno a un ítem de ventaja respecto al informe total, de lo que ellos denominaron almacén auditivo breve. Punto 2. Efecto sufijo auditivo. La evidencia sobre la existencia de un almacén sensorial auditivo basada en el efecto sufijo parte de dos efectos. Primero, el efecto de posición serial, que se refiere al mejor recuerdo de los ítems presentados tanto al inicio, efecto de primacía, como especialmente al final de la lista, efecto de resencia. Y 2. El efecto de superioridad de la modalidad auditiva describe la influencia de la modalidad de presentación, visual o auditiva, sobre el efecto de posición serial, sobre todo al recordar los últimos elementos de la lista. Dos conocidos y robustos efectos obtenidos cuando se tratan de recordar listas de elementos no relacionados, por ejemplo palabras, dígitos, letras, etc., presentados de manera consecutiva. Tanto cuando la lista a recordar es presentada en modalidad auditiva, como cuando se instruye a los sujetos para que repitan en voz alta cada elemento visual, se encuentra un sorprendente efecto. Los últimos ítems muestran una clara ventaja en el recuerdo respecto a la presentación puramente visual, mientras que en los elementos iniciales no aparece ninguna diferencia en el recuerdo en función del modo de presentación. Una interpretación tradicional de estos resultados apunta a la presencia de una huella ecoica de los últimos elementos de la presentación, que permite a los sujetos seguir extrayendo información a pesar de que la presentación de la lista haya terminado. Si asumimos que la mejora se debe a la presencia de esta huella, ¿qué ocurriría si añadimos al final de la lista un estímulo auditivo irrelevante, sufijo, que no debe ser recordado, por ejemplo, la palabra cero? Esta situación da lugar al denominado efecto sufijo, que consiste en la disminución del recuerdo de los últimos ítems de una lista presentada acústicamente cuando se añade un estímulo auditivo posterior que interfiere con la huella ecoica. Y bueno, tenemos la figura 2.10 en la que podemos ver este efecto representado. Crowder y Morton realizaron 17 de experimentos utilizando esta técnica para determinar las propiedades del almacén acústico precategorial. Del conjunto de estudios se desprende que tanto la similitud física entre los ítems de la lista y el sufijo como la proximidad temporal entre el sufijo y el fin de la lista son los elementos relevantes a la hora de explicar el efecto, mientras que el significado del sufijo es irrelevante. Al igual que anteriores procedimientos, estos resultados apoyan la existencia de un almacén sensorial auditivo o memoria ecoica de duración relativamente breve y basado en las características físicas de la estimulación. Punto 3. Los experimentos de escucha dicótica. Constituye un paradigma de investigación clásico tanto los estudios de atención como los de memoria. Consiste en la escucha simultánea de dos mensajes auditivos, uno en cada oído. Los participantes deben repetir, sombrear, uno de los mensajes mientras ignoran el otro. Tras ello, se analiza la información recordada del mensaje no atendido. Trabajos realizados utilizando este paradigma, aunque no fuera concebido para la investigación de la memoria sensorial auditiva, proporcionan cierta evidencia sobre la existencia y características del almacén sensorial acústico. Anne Treisman, 1964, realizó un trabajo de escucha dicótica en el cual los participantes debían sombrear el mensaje presentado en un oído, mientras en el otro oído se presentaba otro mensaje idéntico, pero que lo precedía en un intervalo de tiempo determinado. Si la diferencia de tiempo entre ambos mensajes no superaba los 1,5 segundos, los participantes eran capaces de detectar si ambos eran iguales, lo que podía interpretarse como evidencia de que el mensaje no atendido
se mantenía disponible durante un corto periodo de tiempo para poder compararse con el mensaje atendido. Estudios posteriores profundizaron en las características del recuerdo del material no atendido, señalando que, en línea con la evidencia procedente de otros paradigmas, su duración fluctuaba entre los 2 y 4 segundos, y que se basaba en características físicas y, por tanto, era de naturaleza precategorial.